Estamos en uno de los paisajes más hermosos de Córdoba. Desde aquí se ve la campiña y tenemos justo los tres puentes. Desde la Taberna del Río, por la noche, de día, en otoño, en verano. Ese puente que fue uno de los últimos que se hizo, que conduce a la Feria de Mayo. Tenemos aquí al río Guadalquivir Ocre. Este puente, que es moderno, que ha sufrido muchas críticas, el romano, que era la única entrada que había hacia el sur durante muchos siglos, hasta que se construyó aquel que está detrás, aquella pequeña franja gris, y luego Erdí Fitná, uno de los personajes más conocidos de Córdoba, que en el 800 fue el primero que intentó volar, y curiosamente Leonardo tiene en sus dibujos la figura de Ifigná. Al final el de Andalucía y este paisaje otoñal que tanto inspira. Aquí a cualquier hora, salvo hoy que es un día de lluvia, podemos encontrar en las noches a las parejas a la luz de las velas, o podemos encontrar también a grupos de amigos. Es un sitio donde le gusta a los cordobeses venir con mucha frecuencia, porque Córdoba y sus ríos son una misma cosa. Estamos entrando en Córdoba por su paisaje más característico. Esta es la puerta natural de comunicación entre la meseta y el sur que existió, hasta la construcción de aquel otro puente, el de San Rafael. Los cordobeses le siguen llamando el Puente Nuevo, a pesar de haber sido construido en los años 50 del siglo XX y de la presencia de 4 más en los últimos 20 años. El del Arenal, que lleva al recinto ferial, el de Ifigná, en memoria del primer científico cordobés que intentó el vuelo en el siglo IX, el de Andalucía, y este de Miraflores, que conduce a otro mirador espectacular desde donde contemplar el Guadalquivir. Se dice que durante décadas los cordobeses vivieron de espalda al río, pero esta tendencia ha cambiado radicalmente con la entrada del nuevo milenio, como denuncia el ambiente que se respira en ambas orillas a cualquier hora del día y de la noche. Este acercamiento, sustentado en la comunión entre la iniciativa privada y el urbanismo oficial, convierte a esta orilla del río en la zona de turismo y ocio más notable de la ciudad, en donde confluyen viajeros y lugareños de todas las edades al amparo de la tradicional taberna cordobesa. El secreto es la conjunción entre tradición y progreso que destilan estos templos del vino, ágoras de la memoria, en donde perviven ritos ancestrales adaptados al ritmo de vida actual. Los cordobeses, que se resisten a los horarios encorsetados y el ocio reglado por el calendario, siempre encuentran un intervalo para visitar la taberna, la segunda casa, el respiro en torno a la conversación y el vino, degustados de forma lenta y pausada, como las aguas del Guadalquivir, que esconden en su cauce la razón de la historia y de su transcurrir por Córdoba. Porque tenemos todavía, se conserva, tú que llevas tantos años aquí en el entorno del Potro, ¿se conserva aquí esta costumbre tan cordobesa de la tomarse taberna? Un mediecito a las 1:30, a las 2, sí. La taberna como segunda casa, ¿verdad? Sí, sobre todo en las tabernas de Platero, los alrededores de la Plaza del Potro, se sigue manteniendo. Ajá. La partida dominó, eso ha sido mucho, eso ha sido una fuente de amistades, siempre la taberna, y de desahogo. Mucha gente tenía problemas, iba a la taberna y al amiguete con el medio delante le contaba sus cuitas y entonces se sentía aliviado. Eso ha sido siempre, la taberna por eso es un santuario, y hay que preservarlo siempre. Y las piqueras, las famosas piqueras, donde iba el que era más comedido, que no quería que lo descubrieran bebiendo vino, porque estaba mal visto algunas veces, y sobre todo las señoras que le daban al anís, pues entraban por la piquera, abrían y le daban por allí. Ellos se conservan algunas piqueras. Y se compraba el vino para guisar, pero nos poníamos muy coloradas las mujeres a la hora de guisar. Las piqueras que eran como los tornillos donde dejaban a los niños. Los depósitos. Oye, pero es también una taberna aquí en la ribera, ¿verdad? Como está del río, porque esto estaba abandonado. Córdoba hasta hace unos años no era de taberna, sí, ¿verdad?
No está hasta que anteriormente no la cogió la familia que estaba antes, que era la taberna Yesta. Era una casa que estaba abandonada aquí al lado de la del Canónigo. Nunca ha tenido el sitio tradición que ahora está empezando a coger, evidentemente. La ha dado a la gente joven. La ha dado a la gente joven. Esta zona yo la conozco muy bien, esta zona de la Ribera. Había un kiosco un poquito más para allá, había un kiosco en medio que era la gente que iba a la lonja por la mañana, tomaban su copita, tomaban su café. Pero ambiente aquí de paseo, de la gente venirse, no, la gente era el Brillante. Ahora más o menos se paseaba por el Brillante, por la calle Cruz Conde, que le decían el tontódromo, porque íbamos para allá, volvíamos para acá, era una gilipollez todo el día y toda la tarde dando vueltas allí. Pero esta zona nunca ha sido una zona de referente para reunirse la gente joven, para reunirse. Ahora sí. Ahora ha tomado esto. La ciudad vivía a espalda del río. A espalda del río. Ha sido a raíz de la Renfe. Había dos barreras. La recuperación a partir del año 89, con el proyecto de recuperación del río, que ya conocéis, de Pedro Peña y Jesús Ventura, cuando esto ha empezado a tener el auge que está teniendo ahora, ¿no? Con todos los negocios nuevos que se han abierto, de David Rico, la feria también se ha venido Soho, sí. La feria, en fin. Sí. De todas formas, ahora el ambiente porque somos más de ir a la taberna en el sitio del trabajo, ¿no? De ahí que la Montillana, que es la otra casa que tiene la taberna del río, estuviera siempre tan llena de gente a mediodía. Era estaba en una zona muy buena. Una zona, hoy claro. Está Casa al Pisto, que es una zona muy buena, está en el sitio también. Bueno, ahora también ha cambiado un poco la circunstancia porque aquí estamos en pleno corazón de lo que es la parte turística. Claro. Entonces, esto se llena a partir de la 1:30. Son fundamentalmente los turistas los que vienen aquí. No es el cordobés de tertulia, el tertuliano cordobés no es. Sí. Claro. Pero de todas formas os soléis juntar por aquí, ¿no? La gente de la zona. Sí, tomamos alguna copita a esa hora, seguimos a las 2, ¿no? Eso es sagrado. Venir a la taberna del río también encontrarse con artistas, ¿no? Aquí vienen los toreros, aquí vienen los fotógrafos. Sí, que hoy va todo el mundo, a todos los sitios. Ajá. Y sobre todo donde tienes buen vino, donde tienes buena cocina, que eso en Córdoba se valora mucho, porque en Córdoba hay muchos bares, pero todos tienen una tapa que es única. Tienen un surtido, pero una es referente de ese sitio, en todos los bares que vayas. Por eso Córdoba es irrepetible en ese sentido. Vas fuera a un bar y siempre notas que no es lo mismo que aquí, porque aquí tenemos lo más grande en eso. A su río parece deberle la ciudad, el primer emplazamiento y esta misma ubicación de privilegio, la proyección que dieron culturas venideras, según cuentan antiguos cronistas y legajos milenarios. En torno a estas aguas transcurrió la vida de todos y cada una de las culturas y pueblos que vinieron a arribar a Córdoba, provocando con su presencia este carácter y esta historia multicultural y única. La herencia presente y latente, como en pocas ciudades del mundo. A lo largo de toda esta evolución, el río de ese millón de años ha ido dejando de sur a norte una serie de testigos que hoy día nosotros podemos reconocer, que son las terrazas fluviales. Esas terrazas fluviales, compuestas por los depósitos del río, por gravas, por arenas, no solamente han conservado esos restos que venía el río arrastrando, sino que también conservan testimonio de las ocupaciones prehistóricas, de las ocupaciones de los primeros homínidos que han ido poblando el valle del Guadalquivir. Poco a poco esta evolución del río ha ido también dejando no solamente y ocupando no solamente los restos de estos homínidos, sino también restos de la fauna que habitaba, de la fauna que convivía con estos homínidos, fauna cuyas principales especies que tenemos hasta ahora documentadas son grandes elefantes, rinocerontes, hipopótamos, algunos tipos de cérvidos, etcétera, etcétera. Es en época romana cuando aparecen los primeros documentos escritos, cuando Estrabón calificaba a este Betis como el de las orillas más pobladas. El río podía remontarse desde la mar hasta la misma Córdoba, la ciudad más destacada de cuantas asomaban a sus orillas y cuya población se fraguó por romanos selectos e individuos escogidos de entre los indígenas, dice el geógrafo. Durante siglos y con actividades diferentes, una buena parte de la economía local tuvo en el Guadalquivir su principal valedor.
como vía de comunicación con otros puertos o motor de los molinos y de las fábricas que asoman todavía sobre la superficie de estas aguas. A la altura de Casilla hubo un importante enclave industrial, allá por el siglo XV, casi 400 años antes de convertirse en el primer enclave de la Compañía de Gas y Electricidad, cuando la ciudad se incorporó al alumbrado a finales de 1800. Pero quizás fuera en el tiempo del esplendor omeya, cuando el Guadalquivir, o Río Grande de los árabes, conjugara como nunca producción y belleza, en otro tiempo, cuando decenas de barquichuelas navegaban por sus aguas, tintadas a veces con el ocre de las pieles tratadas por los curtidores. En torno a este paraje de Casilla comenzaron a crecer los primeros jardines y almunias que anunciaban al caminante la cercanía de la Córdoba califal. Un camino proveniente de Medina Záhara llegaba hasta este entorno, en donde se ubicaba la casa de Al-Nasir, la favorita de Abderramán, en donde gustaba pasar días y noches a su paso entre Medina Záhara y el Alcázar Califar, la última estación, viniendo en barco desde Sevilla por el río, según Idris. Era esta la primera de las almunias, sitios de residencia o recreos de las gentes principales de la corte cordobesa, que sembraban el camino de suntuosas residencias hasta la entrada misma de la ciudad. Aquellos palacetes quedaron plasmados por los cronistas con evocaciones propias de algún cuento oriental. Los techos soportados por hermosas columnas de mármol y los pisos pavimentados con mosaicos de 1000 colores. Todos los palacios del mundo no son nada comparados con este alcázar de Dimash, dice Al-Makari, por sus jardines llenos de frutos deliciosos y fragantes flores. Hay limpias corrientes de agua, aromáticas nubes de rocío, pues su tierra está siempre perfumada por el riego matutino, su ámbar gris y por la noche sus jacintos negros. Aquellas plantas, junto a otras infinitas conservadas en microclimas específicos, se recrean hoy junto a otro de los molinos, el de la Alegría, próximo a la vieja azuda de Alhambra en el Jardín Botánico de Córdoba. Inaugurado en 1980, pasa por ser uno de los más interesantes y completos del país. De todas formas, respecto a lo que ha dicho Ladi, el Maero también estaría por allí, el famoso Maero, ¿no? Porque el embarcadero estaba por aquí. Eran los dos hermanos Maero. Y estaba la barca todavía, Estaban las barcas todavía. Ellos, uno de los hermanos hacía las barcas y las vendían. Ah, ¿dónde, Ángel? Las vendían aquí. ¿Y dónde las hacían? Aquí en la misma orilla de ahí enfrente. Aquello era precioso y aquello recordar aquello como yo lo recuerdo, aquello era magnífico. Sí. Aquello era como le digo yo, un lago pero todo a base de taraje. ¿Estamos? Que es donde se hacían los peroles por la noche. La ribera no es lo que es ahora. La ribera antigua, de los años 40, después de la posguerra, eso era escandaloso, esto se ponía así. Esto era un paseo. Eso era un Ahora quieren hacerlo, yo creo que deben de hacerlo porque es magnífico. Luego a partir de los años 60 cambió mucho, ¿no? Porque al pasar la Nacional 4 por aquí, pues ya se quedó convertido en un lugar un poco más residual de tráfico y de hecho la industria que había al servicio de eso eran los talleres, que ya el último reducto ha sido los radiadores Morga que estaban aquí enfrente, ha sido el último reducto de la infraestructura al servicio del automóvil, pero arriba había un par de talleres de coches más. Estaba Solano el pellejero, se cultivaban las pieles. Esto era... vamos, todavía como en la época andalusí. Exacto. Estamos hablando Oye, Feli nos está esperando porque... Muy buenas. ¿Qué pasa, Feli? ¿Qué tal? Aquí estamos, a ver qué nos das de comer hoy. Pues bien, vamos a daros cositas muy ricas y típicas de la tierra. ¿Qué es? Pues mire, tenemos mucha variedad.
Empezando desde los platitos que tenemos con huevo ecológico. Algo ligerito para empezar. Tenemos unas ensaladitas que tenemos ahora mismo de lo que es de época, con tomates de Arcolea, son típicos de aquí cordobeses. Después, como les he dicho, tenemos también platitos con huevo ecológico, que a la gente le está gustando mucho, como por ejemplo el revolcón de patata. Tiene el huevo ecológico y está muy bien. Es una cosa muy andaluza también. Pues somos andaluces y que a la gente, al turismo y a la gente cordobesa le encanta. A mí me gustan mucho las tostadas aquí, ¿eh? Las tostas, tenemos las tostas de anchoa, un chupacalaíto ahumado, están muy ricas. Después también tenemos cositas para compañía, para cuando venga la gente con buena compañía. Tenemos como por ejemplo el calabacín a la brasa con queso de cerdo gratinado, está muy rico. Las cosas típicas cordobesas como nuestro salmorejo, que ahora os voy a poner una tapita para que la vayáis probando. El toro, ¿eh? Nuestras carnes, que tenemos muy buenas carnes aquí en la tierra, nuestros rabitos de toro, nuestros churrasquitos, nuestras mollejas de ternera a la parrilla, están muy buenas. Pues lo y dejamos después en su aparte mano. también tenemos lo que son sugerencias diarias de pescadito del día, que eché todos los días para el mercado para dar la mejor calidad y el mejor precio. Antes de llegar al Alcázar, aparecían otras almunias como la de Alnaura, la almunia de la Noria, también favorita de Azderramán, y palacete de acogida de grandes mandatarios castellanos en sus visitas a Córdoba. Y enfrente, la bellísima almunia de Henar, que tanto cantaran los poetas. Fue levantada por un eunuco de Azderramán III, y tanto apasionó al califa que en atención a ella llegó a poseerla su sucesor, Al-Hakem II, y tuvo entre otros ilustres invitados a la famosa embajada bizantina de Constantino. También era este el lugar de cementerios en la zona de Extramuros, una ubicación que no se recuperaría en Córdoba hasta la invasión francesa. Los camposantos eran sitios de ocio y lugar de paseo en los días festivos. En los viernes, después de la oración en la mezquita, estos caminos aparecían saturados de hombres y mujeres que iban a visitar a sus muertos. Dice el arabista don Manuel Ocaña Jiménez que en el 827 Azderramán II hizo construir una sólida calzada o arrecife que se extendía por todo el margen derecho del Río Grande a todo lo largo del lienzo sur, en la Almedina, que lindaría con este molino de la Albolafia. A pesar de que sus arcadas denuncian registros andalusíes, fue alzado en época romana, aunque fuera Azderramán II quien aplicó la rueda hidráulica para que el agua alcanzara el palacio califal. Fue la misma que siglos más tarde mandaría desmontar Isabel la Católica para que el ruido no interrumpiese su reposo durante sus largas estancias en el Alcázar, cuando Córdoba fue corte de Castilla. En la época andalusí eran ya conocidas las tertulias y los recitales poéticos que perviven hasta la actualidad y que en Córdoba encuentran en algunas de sus tabernas un escenario único. El río que eligió Julio Romero como fondo de sus mujeres y sus hombres de luces es el fondo que hoy tienen las tertulias de las figuras actuales del toreo. El profesional grande de nuestra época. Mi mamá bajaba con los cuchillos para abajo. ¡Ahí llega el afilado! Una cosa que me recuerda, me recuerda del año 60, la ilusión que yo tenía. Hoy está en la taberna del río, para mí es un lujo, porque la primera vez que yo vine a Córdoba quería ver el río Guadalquivir. Y pasar por la malagueña, que estaba en la extendilla, comprarme mi papelón de calamares en el papel de traza. Va por la calle a la feria, porque veía yo mujeres de esas que fumaban y hablaban de tú a los hombres, por esa calle. Es como se decía en mi pueblo, a las casas de tapado. Ahí hay mujeres que fuman y hablan de tú a los hombres. Y llegar al río, a la ribera, montarme en la barca del maero. ¿Y qué sentiste, Agustín? Una satisfacción de poderme montar una barca, en lo alto de una barca, pasar al otro lado del río y volverme para atrás, que me costó 2 pesetas.
y con mi papelón de calamares por la calle, papá, yo comprarme un papelón de calamares, y hoy está en un restaurante de la categoría que también se llame Del Río, para mí es una satisfacción personal muy grande. Y esta es la tertulia. Y bueno, el maestro José María Montilla ya era un maestro, era tu referente, Hombre, ¿verdad? era para mí es... En aquel momento... En aquel momento, de cuando yo empezaba, ver al maestro Montilla, los de Rafael Espinosa, los Monteros, decía la gente, va a venir Montilla, un torero muy guapo, con mucho estilo, un torero con un tipazo tremendo. Yo no entendía, yo luego entendía que andaba por allí y andaba distinto a los demás. Digo, tengo que aprender a andar como anda Montilla y a estar en la plaza con la sabiduría y el sitio que demostraba. Para mí era una ilusión que yo empezaba y mi primer figura, mi primer ídolo que yo tuve fue José María Montilla, que nunca se lo dije, ¿sabes? Porque nunca tuve oportunidad, pero sí fue en la finca de Rafael Espinosa Los Monteros en el año 1959. ¿Quién iba a decir de que con el tiempo Agustín pues abriera la puerta grande de las ventas 4 veces, muy difícil? Torero histórico, torero que solamente Manuel Benítez y Manolete han conseguido abrir esa puerta grande tantas veces, ¿no? Entonces éramos muy jovencillos los dos, aunque yo le llevo 5 o 6 años, te llevaré, ¿no? Sí. Pero claro, era un mundo, yo ya andaba más... Me acuerdo que te cuidabas mucho, que te echaba en el pelo una cosa para que no se te pusiera blanco, y se cuidaba bastante. Decían, bueno, eso fue ya que estaba hablando, yo tenía 19 o 20 años, entonces en aquella época todavía no lo necesitaba, y entonces, claro, hoy ya aunque te eche el Mario Struz en lo harto ya no. Pero bueno, quiero decir una cosa, de que este lugar del restaurante Río es una preciosidad. Entras aquí y te recuerda pues lo más bonito de Córdoba, ¿no? Forma parte ya de la judería, el Potro, el Museo de Julio Romero, el río que lo está viendo. ¿Cómo se ha recuperado? Es una maravilla, ¿no? Zona? Y además de que me encanta este local porque es el segundo, creo, sí, empezó con mi peña, la peña montillana, que yo fueron ahí, pasé los mejores momentos de mi vida. ¿A que sí? Sí. Un sitio precioso. Precioso, además esa peña la fundó mi compadre Paco Cerezo, que fue no solamente un gran aficionado a los toros, sino que fue un gran hombre de Córdoba. Le gustaban las cofradías, le gustaba el cante flamenco. Paco Cerezo fue en su época el hombre más representativo de Córdoba, y fue un hombre muy cariñoso, muy buena gente. De verdad que me tienen unos recuerdos imborrables la Montillana. Además sigue existiendo en la calle San Álvaro, en todo el centro de Córdoba, y con reuniones preciosas, ¿no? Y luego pues mira, te asomas al balcón y tienes el río aquí en invierno, en verano la barca, en verano el paseo, pero en invierno se está también muy bien, es muy romántico, ¿verdad? La verdad que sí, que con estas vistas desde aquí, la verdad que es una preciosidad. Matilde, y perdona, es que también al ver aquí hoy a Chiquilín, a Rafael, pues me vienen los recuerdos de los... Yo le vi torear la primera vez en Córdoba y aquello para mí quedó impactante, porque yo no me acuerdo de muchas cosas que han pasado recientemente. Sin embargo, me acuerdo de aquel día de su presentación en Córdoba. Vestido de rosa. Vestido de rosa. Y a raíz de ahí, pues le he visto muchísimas tardes y verdaderamente ha sido de los toreros que te acuerdas de ellos, porque hay toreros de arte, toreros técnicos, pero toreros de personalidad. Tú eres mucho de azabache, ¿eh? De azabache, bueno, me hice un vestido, Matilde, me hice un vestido, ¿no? Que fue la segunda tarde que toreé como mata de toro en Córdoba, un azabache, una suya azabache, ¿no? Y fue ese cartel con capé de manzanar aquí en Córdoba. Y después pues me he hecho de todo, ¿no? La verdad que mi color favorito del vestido es nazareno y oro, ¿no? Fue, aparte de que es mi color favorito, fue el primer vestido que yo me puse la primera vez, me lo dejó un compañero. Aquí en Córdoba, yo empezando, claro, lo típico, no tiene uno ni para vestido ni para nada. Y entonces me lo emprestaron para hacer un kit en Añora. Fíjate. Y fue el primer vestido que me puse como torero, ¿no? Y dije, pues, el primer vestido que me haga el día que tome la alternativa será del mismo color. Qué bonito. Mira, si Rafa Gavilán viene y no sé yo, míralo. Nuestro Rafa, que es uno de los Rafa que pasa. Aquí hemos venido a verte a ver qué nos da. Pues está ahí en nuestra casa como siempre y bueno, tú sabes que el vino es de obligado cumplimiento en esta taberna y bueno, y las tapas ahora que subir a Feli o tirar a ver lo que apetece. Estupendo, Rafa, porque qué agradable este sitio, ¿no? Sí, hemos intentado hacer un sitio que sea un poco referente también, la zona que tenemos privilegiada, las vistas, algo
bueno, la parte de arriba, la azotea, si lo sabéis, ¿no? Tiene unas vistas magníficas. Verano es sobre todo cuando el tiempo lo permite. Nunca mejor dicho. Rafa, aquí lo mismo te encuentro una lectura poética que una tertulia de toreros. Mira si el vino es bueno de tu casa, que seguramente con este dirán la misa. Y mira si el vino es bueno que dice la misa con él. Y no hay un cura que muera joven. Sí, bueno, vamos. Sí. Nos vamos a tomar alguna que vamos a brindar por que ha hecho posible. Estamos por ti, Rafael. Un vino magnífico. En Córdoba, la literatura y el arte ocupan desde tiempos inmemoriales un lugar destacado. Uno de sus escenarios es el de la Plaza del Potro. Allí aguarda el Renacimiento con esta primera visión entrañable, íntima, adherida siempre en tono sepia a las retinas y el corazón de los cordobeses. La personal imagen bicentenaria de la Fuente del Potro, intacta desde 1847 y presente en la plaza casi 3 siglos antes, como posiblemente lo estuvieran algunos edificios más, como su legendaria posada, ya en el siglo XIV. Su atractivo atrajo ya al más grande de las letras españolas, Miguel de Cervantes, que tuvo presente este rincón de Córdoba en alguna de sus novelas ejemplares, como Rinconete y Cortadillo, y en su obra universal, El Quijote. Los muros del antiguo Hospital de la Caridad, casa familiar de los Romero Pellicer, Museo de Julio Romero y de Bellas Artes, guardan en su exterior el recuerdo de Cervantes y en sus perfiles las descripciones de Pío Baroja. Sobre el dentellado de sus almenas, la luna corría vertiginosamente en el fondo azul del cielo. Todo esto tiene algo de sueño, pensó Quintín. Nadie transitaba por ella y los pasos resonaban fuertes en el empedrado. Se dirigió Quintín al Potro para ir hacia la calle del Sol, casi al otro extremo del pueblo, e iba pensando en las 1000 continencias favorables o adversas. La memoria de finales del 19 se funde y confunde con la del 20, donde el ocio, el arraigo al paisaje y la tragedia siguen teniendo al río como protagonista. El autobús entró por aquí, el autobús se paró ahí, y cuando arrancó, por bloqueo, no se sabe nunca si fue un bloqueo, fue un accidente o fue que el hombre le dio lo que sea, él siguió recto y cayó ahí al agua. Entonces ahí en esa zona, que no estaba esta zona vegetal, no estaban estos árboles que nadie ha sembrado aquí, no estaban, y entonces cayó aquí, entonces se formó aquí ese día, en ese momento se formó un escándalo muy grande, se formó por lo que pasa, ¿no? Aquello fue un acontecimiento de noticia nacional, vinieron los príncipes de España al funeral que se celebró en la mezquita. ¿Y cuántos años tenías tú cuando viniste con tu cámara? Pues 17 años. Paisajes y pasajes de su exterior, y en su interior unos fondos de artistas locales tan asombrosos como lo fuera su talento, comparable, sin complejo, al de los genios universales, de los que también guarda numerosas muestras de dibujo, escultura y óleo. El pequeño patio es un jardín plagado de luz y recuerdos de grandes figuras, y el pórtico de entrada que comparten los dos museos. Este, de Bellas Artes, alzó sus muros como hospital allá por el siglo XV, bajo los auspicios de los Reyes Católicos, siendo ocupado por el museo en 1862. Estamos en el museo del pintor Julio Romero de Torres, el pintor más importante que dio la ciudad en la transición de los siglos XIX al XX. Julio Romero transcurrió toda su vida en este recinto. De hecho, esta era la casa familiar donde durante 3 generaciones habitaron en esta casa, que estaba destinada a los conservadores del museo, y desde el año 1862 en que Rafael Romero Barros, su padre, llega a Córdoba, pues tendrá aquí una vida fecunda haciéndose cargo de las distintas instituciones que convivían en este centro. La Real Academia de Córdoba, la Escuela Provincial de Bellas Artes, el Museo
de Bellas Artes y también el Museo Arqueológico, porque en ese momento la Diputación destinó todas las instituciones culturales de Córdoba a este sitio que después de los episodios de la desamortización de 1836 había quedado en desuso, aunque tuvo diferentes funciones, y finalmente, aunque espacio pequeño, fue destinado a museo. Era la sede del Hospital de la Caridad, una institución regida por la Venerable Orden Tercera de San Francisco, cuyos escudos pueden ver en el enchinado este moderno, de este patio que es fruto de una remodelación del siglo XVIII y que el pintor pudo jugar perfectamente en esta fuente, donde el remanso y la paz del agua de la ciudad se manifiestan. Cuenta también con la huella indeleble que dejaron los hijos de aquel genio onubense, enamorado de Córdoba y volcado en ella, que fuera Rafael Romero Barro. El impecable hiperrealismo de sus bodegones, su visión de los patios y la ribera, la huella de su estirpe de pintores, la sociedad del malogrado Rafael, la popular de Julio y la técnicamente perfecta de Enrique, así como la de Rusiñol, Lozano Sidro, Pedro Bueno, Chicharro, Esquivel, que atesora el museo. Pues la calle de la Mancebía, que siempre había supuesto una especie de apertura al río, hacia donde vive la ciudad, más allá de los estrechos muros, siempre fue motivo de inspiración del pintor, y así aparece en muchos de sus cuadros, sobre todo cuando planta a mujeres en actitud melancólica, en un tema de encuadre muy caro al modernismo, que no solamente hizo el propio pintor, sino incluso su hermano Enrique Romero de Torres, que también pintó junto a él hasta el año 1907, y que también tiene algunos cuadros donde sobre el río coloca a una mujer en actitud melancólica, como esperando que llegue el amor. Tampoco debe de extrañarnos porque en ese momento ya de la vida del pintor, el Paseo de la Ribera se había convertido en lo que sería el típico paseo de los tristes, paseo romántico que tienen todas las ciudades españolas y concretamente andaluzas en este caso, en el cual los intelectuales, las personas amantes de la tranquilidad, del silencio y de la sabiduría, pues salían a pasear por las tardes una vez que el calor había hecho que las piedras dejaran de sudar. El símbolo de los copatronos de la ciudad encara la corriente del río, allá donde el viejo murallón cedió su espacio a caminos de recreo y ocio que cumplen al fin el viejo sueño de acercar a las gentes de Córdoba a su río. Al Guadalquivir del barquero, los niños y sus baños en el molino de Marto, que retrató como nadie García Lorca. Un solo pez en el agua que a las dos Córdoba junta, blanca Córdoba de junco, Córdoba de arquitectura, niños de cara impasible en la villa se desnudan, aprendices de Tobía y merlines de cintura, para fastidiar al pez en irónica pregunta si quiere flores de vino o saltos de media luna.